Terapia con inteligencias múltiples en discapacidad. Tim, el niño, IM. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Docente, investigador, ensayista. Introducción. El presente ensayo versa sobre la vida del niño, Tim, que es como lo llaman en su familia. Cuando su padre enfureció en demasía por causa de que jugaron a llamar por teléfonos a cualquiera, larga distancias, etc., Tim fue echado a la calle, en pleno otoño, algo frío, fresco. Un vecino me indicó que el chico estaba durmiendo en un viejo auto abandonado de la canchita donde todos jugábamos e inmediatamente fui a buscarlo. Le preparé la vieja pieza del fondo y pronto estuvo cómodo y con un lugar en el mundo. Tim sufría de retardo mental profundo, y apenas podía organizarse para mendigar comidas o expresarse. Al otro día fui a hablar con el padre y me indicó la macana que el chico había cometido junto con su hermano menor que fue perdonado en condicional. Le indiqué que es un chico, que haya derechos, etc. Pero no le importó y me informó que él mismo era inimputable, y que denunciarlo iba a ser inútil y que si yo deseaba, lo llevara ya al reformatorio o algún loquero. Terrible panorama. Volví furioso y pensativo. Tim vivía sucio, siempre moqueaba, y se colocaba los zapatos al revés, como Chaplin. Le comenté una vez del personaje y asintió que es lo mejor que vio en su vida. Identificación, dije, se puede hacer algo y allí empezamos un camino que se prolongaría varios años. Él en su pieza atrás, cuidando la mascota de la casa, saliendo de día a visitar a sus amigos, en la bicicletería, y merodeando su casa con mucho miedo porque el padre le había dicho que si lo agarraba, lo iba a fajar. Con condiciones, empecé al poco tiempo a invitarlo a compartir la comida, bañarse, etc. Y solíamos compartir largas charlas lleno de preguntas de mi parte. Tim no tenía iniciativas, nunca preguntaba nada y escucha voces, por lo que indagué si tomaba remedios. Efectivamente, estaba medicado con un antipsicótico que le conseguí aunque el psiquiatra entendió que una dosis mínima le ayudaría a sobrellevar los sonidos que oía. Eran a causa del abandono, la falta de diálogos, la confusión en que vivía y por el clima familiar igualmente desolador. Comencé una estrategia de orientación fundado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y solía darle tareas como pintar, hacer dibujos, realizar gimnasias, lecturas, tocar la guitarra, cálculos, recordar cosas, etc. Estimulando todas sus inteligencias y no solo lo intelectual o lo corporal. Efectivamente, padecía de un retraso y dificultades motrices, por lo que había estudiado en la 501 de la zona. Por ello, Tim estaba encadenado a un diagnóstico que comprometió gran parte de su infancia y mi temor era que estuviera fijado ya al cuadro. Es decir, la consolidación o cronificación de su condición a causa de asumir su familia y él mismo las cualidades que el diagnóstico había dado. Es decir, la materialización del cuadro o etiqueta validada además por profesionales, y más de 100 años de universidad y cultura psicológica y psiquiátrica. La condena de Tim. Tim, un niño que era callado, hasta se sospechaba que era autista, aunque el equipo de profesionales le aplicó las herramientas preferidas de todo, sí, los tests mentales. Los resultados o diagnóstico dieron que era retraso profundo, con ciertos agregados de deficiencia disarmónicos combinado con indicadores de psicosis infantil. Toda la institución y el equipo profesional estuvo contento de tamaña hazaña. Dar con la verdad que aquejaba a aquel niño poco reactivo que solo miraba, sin alegrías ni capacidad de reaccionar más que ante indicaciones. Tim había sido rotulado por profesionales bendecidos por la universidad y más de 100 años de evolución de la psicología y psiquiatría, además de psicopedagogía y de otras disciplinas. Primera premisa del problema de Tim. Es un retrasado mental, tipo profundo, con dificultades para valerse solo, remontar una vida, estudiar, abstraerse para entender algo o seguir estudios que no sean intentos de lecturas o de cálculos. El extremo de los genios que brillan por su agilidad intelectual, capacidad intelectual o habilidad para resolver problemas mentales. Los tests mentales son implacables y cuando hablé con su psicóloga que trabajaba en tal institución, la corroboración de todos estos datos era como constatar la existencia de la partícula de Dios. Tim había sufrido un juicio clínico con un equipo de profesionales como fiscales de la mente, y el juez abstracto que era el creador de los tests mentales. La condena fue el rótulo, la marca, la etiqueta que lo condenaría a vivir sin poder valerse por sí mismo. El operativo de liberación de Tim de la condena profesional.
La liberación del etiquetaje como dispositivo de clasificación profesional, psicológico y psiquiátrico es toda una dificultad. La institución valida todo el procedimiento tanto como la familia que cree en la palabra y el diagnóstico de los médicos y psicólogos. De modo que, el panorama era sombrío, aunque no imposible de liberar a Tim. Comenzamos con relativizar todo el diagnóstico acudiendo en ayuda de sus capacidades dormidas, sus potenciales, sus inteligencias múltiples. Pero no era solo una cuestión de cambiar esquemas intelectuales o pasar de menor habilidad y conocimiento a otro mayor porque Tim había sido fijado en una etiqueta que interesaba su autoconcepto, su misma definición de él mismo, su mismo esquema corporal. Es decir, no era solo una cuestión intelectual o de nuevos aprendizajes porque había que trabajar la imagen inconsciente del cuerpo, Dolto, así como sus ideas sobre su vida, su representación de la vida, la familia, qué es ser un chico, cómo debería ser, cómo es un chico normal, entre otros. De modo que, empezamos a trabajar sus y a conversar sobre sus creencias, sus precarios recuerdos que salían con mucha dificultad y con preguntas para hurgar en su precaria capacidad asociativa. Tim había sido fijado en una autoimagen de sí típico de un retrasado mental, y había asumido la definición familiar y profesional como su condición. De modo que, había que sondear sobre las creencias maternas lo que creía el padre de él y sus hermanos. Todos coincidían en que era un retrasado mental al que le agregaban un tono de voz que connotaba el uso instrumental para descargar broncas contra él o diferenciarse en un clima familiar pleno de pobreza intelectual, de diálogos o mutuas representaciones internas. Tim y la asunción de su condición como consentimiento al mundo adulto. Tim creía en sus padres y en lo que sus padres creían de los profesionales como psicopedagogos, psicólogas, etc., por lo que le pasaba era parte de su vida y no se podía dudar de nada de eso. De modo que, su vida se redujo a cumplir con las expectativas materna y paterna respecto de lo que le pasaba. Es decir, lo que debía ser Tim es lo que dictaba el diagnóstico. Un retrasado mental con problemas para coordinar su cuerpo no podrá ser un buen jugador, es torpe, escribe torpe y la disgrafía detectada por los profesionales son otra prueba del diagnóstico. De modo que Tim era parte ya de las cualidades descriptivas del diagnóstico o marca que le había colocado. El proceso de incapacitación de Tim. Tim fue así limitado por profesionales para ser como otros niños porque el test psicológico así lo indicó. Un test meramente intelectual que medía solo capacidades intelectuales condenó a Tim a no desarrollar sus otras capacidades. Es decir, el proceso de invalidación sistemática de sus potenciales y posibilidades merced a que no podía resolver el sentido de ciertas figuras y esquemas que un chico de la clase media intelectualizada lo resolvería genialmente porque en las clases pudientes no hay retrasados como Tim. El test psicológico no solo explicó el pasado de Tim, sino además todo su futuro, el mismo sentido de vida, su mismo proyecto de vida caracterizado como el de un incapaz. Incluso en sentido jurídico porque el esposo de la psicóloga es abogado y podía explicar perfectamente la discapacidad en sentido jurídico. Tim no tenía salida, ataques por todos lados. El daño psíquico y daño al proyecto de vida de Tim. Tim, un niño con mucha potencialidad, ha sido rotulado, etiquetado y comprometido en su mismo proyecto de vida. Ha sido invalidado como sujeto social, intelectual y físico, y ni hablar de sus demás habilidades o inteligencias múltiples. Es decir, lo que podemos considerar como proyecticidio, en el sentido de matar un proyecto de vida como muerte social, como crimen social, asesinato social concertado y legitimado por el orden jurídico que a su vez se apoya en los informes médicos, psiquiátricos y psicológicos. Pero aún, el crimen psicológico porque se anula, se negativiza al sujeto, sus potenciales, su derecho a ser diferente, con habilidades diferentes, como prueba la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Es grave daño al proyecto de vida y también daño psíquico, producido por quienes deberían trabajar y solucionar el daño psíquico de origen, si lo hubiere. Es decir, familias donde hay poca estimulación de las capacidades, pobreza de capital simbólico, estímulos emocionales, etc. Es un doble daño psíquico, y al proyecto vital infligido por profesionales, y que la familia y la sociedad sigue al pie de la letra. La visión de túnel y la ceguera mental en las ciencias. Los profesionales cursan cátedras, leen el manual de los tests psicológicos y aplican tales herramientas sin mayor criterio que el que pautan tales manuales.
Son herramientas validadas por el criterio estadístico, los números como poderosa forma de legitimar algo que si analizamos en sus fundamentos científicos e ideológicos no posee más asidero que muchas creencias. Los tests mentales se fundan en el método comparativo, donde el logro de un sujeto en las aplicaciones, su puntaje, nos indica su edad mental, como lo que puede resolver un grupo de edad determinada, como los chicos de 7 años a que es comparado, Sam, para invalidar su capacidad para la paternidad, es decir, se compara el logro individual con el grupal, la media estadística, y se obtiene la edad mental que se divide con la edad cronológica multiplicando por 100, lo que da el famoso CI como indicador del nivel de inteligencia. Es decir, la oveja negra no es blanca como el grupo de ovejas blancas. Es decir, el sujeto no se acerca al ideal de homogeneidad grupal y queda como retrasado en función del ideal del grupo de genios. Así, comparando resultados, se llega a que el individuo debe acercarse al grupo de los normales o los genios para no quedar en la categoría de retrasado mental. Pero sus resultados individuales son diferentes, y por no coincidir con el grupo, es etiquetado como de menor rango. Es decir, una forma de la no percepción y negación de las diferencias individuales, incluso como forma discriminativa de tratar las diferencias, se lo rotula. Una verdadera ceguera mental de los científicos sociales, así como de visión parcial que se generaliza o visión de túnel meramente intelectualista en concordancia con el modelo capitalista que requiere de sujetos fríos, calculadores o prácticos a los fines de la producción. Discapacidad mental, discapacidad emocional y discapacidad social. Tim es como luego apareció en la película Mi nombre es Sam, donde el protagonista es descalificado en su función paterna y emocional porque piensa como un chico de 7 años según su coeficiente intelectual. Tim sistemáticamente invalidado por procedimientos médico-psicológicos, los famosos tests psicológicos, ya sacrosantas por convicciones enquistado hace décadas en el mundo de la ciencia objetiva. Se dirá subjetivo pero no menos objetivo por tales instrumentos de validación de los criterios y presuposiciones universitarios y profesionales. De modo que Tim es descalificado del mundo de los normales, adaptados a un orden alienante en el nombre de sus incapacidades meramente intelectuales. Es decir, por sus supuestas incapacidades intelectuales se lo descalifica además desde lo emocional. Es decir, asistimos a un cuadro que los psiquiatras y psicólogos dejaron pasar o no lo percibieron, la discapacidad emocional, como en el caso de Sam. Es decir, capacidad emocional invalidad desde su incapacidad intelectual. Pero aún, a la discapacidad intelectual, tipificada y diagnosticada por profesionales y tests psicológicos, se suma la discapacidad emocional, a lo que también y por corolario, añadimos la discapacidad social. Es decir, por su retraso mental no puede adaptarse bien en lo social, a la escuela, a todo. Por ello se lo deriva a una escuela especial. Pero podemos agregar otra discapacidad que acompaña a la emocional y es parte, la discapacidad sexual, y para amar. Mejor dicho, una reacción en cadena de invalidación, descalificación y exclusión social de un sujeto solo porque unas láminas de test no detectan su diversidad de capacidades dormidas, reprimidas, sofocadas o no percibidas. Asistimos así a un proceso social, institucional, educativo y familiar de represión de las capacidades, y ni hablar de la negación o repudio de las inteligencias múltiples del sujeto que no fueron estimuladas y fueron anuladas por el proceso de socialización excluyente y descalificatoria. ¿Y la terapia de IM? Consiste en que empecemos a visibilizar tales procesos de incapacitación, en orientar a los padres, docentes e instituciones, a los fines de despotenciar las representaciones incapacitantes, y prácticas excluyente para dar paso a la estimulación educativa, la educación efectiva de las IM y dar fe a las capacidades reales de todo sujeto. Excluir de la vida, destruir el proyecto de vida de un sujeto solo por lo intelectual como se ha practicado por décadas constituye una calamidad que no se puede seguir sosteniendo. Al visibilizar el proceso, al desmitificar conceptos estigmatizantes y condenatorios, operamos liberando el campo de posibilidades de Tim. Sin embargo, las instituciones se resistirán al cambio de paradigma merced a que existen muchas carreras que idolatran los test, el retardo mental, los manuales de clasificación, las técnicas para adaptar al niño a su entorno, el acompañamiento en las escuelas entre muchos otros intereses creados. De modo que, lo primero es armar el contexto de revelación del nuevo modelo que supera al paradigma de la discapacidad, para luego pasar al contexto de instalación y legitimación, y tomar posición en la sociedad desde el nuevo enfoque.
Tim también es un enfermo mental. Más tarde, los estudiosos de la discapacidad y continuando con el proceso de incapacitación de quienes pueden producir de otra manera, de quienes no pueden ser genios ni resolver ecuaciones como uno de inteligencia normal, los expertos llegaron a articular los procesos intelectuales con los emocionales. Es decir, articular a Piaget con Freud, los tests con los esquemas del psicoanálisis, incluso psiquiátricos y poder así acceder a una visión más global y justa del niño con incapacidad. Es así que descubrieron que el niño retardado no llega a cumplir los requisitos de un niño sano desde lo emocional y menos desde lo intelectual. Entonces, los diagnósticos dan que se parece más a un psicótico que a un sujeto con mecanismos neuróticos con capacidad para manejar su vida emocional, entre otros. De hecho, surgieron otros tipos de retardos, como las disarmónicas complicados además con la parte de enfermedad mental. Es decir, no solo retrasado sino además un enfermo mental. Es decir, a la incapacidad intelectual o física se agregan los trastornos psicopatológicos. Ahora, Tim no solo es discapacitado mental, además de sexual sino además un enfermo mental y desadaptado social. Liberar a Tim de tales rótulos, de tales prejuicios científicos, más ideológico que veraz, pero etiquetas al fin. Liberar a Tim de las miradas descalificatorias de su maestra recuperadora, del psicólogo escolar, de la psicopedagoga, etc., que además, estudiaron años para afinar los criterios diagnósticos, los manuales y paradigmas para cualificar la vida de Tim. Tim está atrapado en los criterios de la ciencia psicológica y necesitamos la operatoria de relativizar tales como uno de los primeros pasos de la Tim, terapia con IME discapacidad. Las capacidades intelectuales, emocionales y sociales reprimidas de Tim. Como forma de terapia procedemos al rescate de las habilidades silenciadas de Tim. La sociedad reprime ciertas habilidades poco útiles o al menos, aún no capitalizable, según la lógica capitalista y meramente materialista. Es el plano del inconsciente social donde asistimos a la represión conjunta de ciertos temas tabú, de ciertos temas que no llevan a ganancias y que quedaron en zonas de silencios, muchas veces desconsiderados, negados, ocultos, descalificados por inútil. Son habilidades que se incentivan menos y se maximizan las que llevan a ganancias, como el caso de la inteligencia lógico, matemática, y el físico, ambos productivos para la empresa y el racionalismo eficientista necesario al modo de producción capitalista. En el caso del discapacitado mental, con hincapié en el carácter de incapacitado, no es apto desde lo mental, desde lo intelectual o desde lo físico, como el caso de los discapacitados corporales, no son productivo y son invalidados, descalificados, minimizados y excluidos del engranaje meramente productivo. Es decir, no se invierten en tales sujetos porque ya se los considera como improductivo. Tal la limitación del conocimiento actual. Pero en cuanto se descubran que otras formas de inteligencias llevan a ganancias, serán incentivadas en escuelas y universidades. Por consecuencia, tales sujetos también se ven invalidados en sus capacidades emocionales, sexuales y existenciales. Es decir, toda la subjetividad y su proyecto de vida es descalificado por improductivo. Pero todo el proceso requiere de la famosa racionalización, en que se justifican tales represiones y anulaciones de las capacidades vitales gracias a la pseudología cientificista, los procedimientos técnicos de un test o el ojo clínico del profesional que estudió largos años para ser perito. De modo que, procedemos a incentivar la estimulación y educación en las inteligencias reprimidas de Tim, a los fines de que pueda desempeñar que en muchos ámbitos de la vida social, como el uso de sus inteligencias múltiples. Asesoramos a padres, docentes, etc., para que cambien el enfoque, el mismo paradigma y puedan incluir más contenidos y estrategias en sus proyectos educativos para Tim. Tim posee muchísimas habilidades dormidas, que no fueron incentivadas ni educadas y necesita una justicia psicológica como reconocimiento de sus habilidades reales. Por sus inteligencias múltiples, Tim puede desenvolverse en diversos campos de la vida social así como la posibilidad para desarrollar su vida emocional, su sexualidad, tener pareja, organizar su proyecto de vida y ello en el marco de las posibilidades de cada uno así como orientando sus habilidades reprimidas, sofocadas, violentadas por años de educación represiva de sus inteligencias múltiples. Tim y la asunción de la desaprobación profesional, familiar, institucional y social. Tim pudo ser un chico creativo, vivaz, con vínculos sociales, una vocación, seguir una buena carrera, etc. Pero nada de eso.
fue anulado en su ser, en su subjetividad, en su proyecto de vida, y liberarlo de la condena social, profesional, institucional y social consiste en la terapia de inteligencias múltiples en discapacidad. Tim tuvo un tiempo diferente de aprendizajes, pero alguien consideró que estaba retrasado en función de sus compañeros y hermanos. De modo que, los profesionales le aplicaron los tests psicológicos, y Tim tuvo un diagnóstico de retraso mental o de alguna otra discapacidad, como la imposibilidad física. Digamos, Tim fue observado y apreciado en términos de discapacidad o del déficit. Es alguien que no puede como el resto de sus compañeros, y nadie respetó su singularidad y la posibilidad de que posea un estilo de aprendizaje lento, diferente, según su historia, su familia, donde la cosa no era tan acelerada como en la locura capitalista y su vorágine cotidiana. Tim sufrió un duro golpe desde la ciencia y sus profesionales. Luego, su lucha continuó y recibió varios golpes más. La escuela lo excluyó hacia otra escuela para los diferentes, los especiales, y Tim se encontró con otros Tim. De modo que, sufrió otro duro golpe, pero esta vez desde la institución educativa. Falta aún el de sus padres y hermanos, su familia extensa, su linaje, los abuelos, etc. Y Tim ahora es el retrasado mental de la familia. Aún falta la sociedad, y Tim ya no era potable. No podía ser como otros niños y ser productivo, poder trabajar y ganarse su vida. Es decir, la invalidación social, la desaprobación social que Tim ahora asume porque es la expectativa social, es lo que los padres y maestros dicen, y encima con un diagnóstico sagrado que lo depriva en el mundo de la discapacidad. Entonces, la misión de la terapia de inteligencias múltiples es liberar a Tim de tales condenas, del diagnóstico, del rótulo y las creencias institucionales, sociales y laborales. Necesitamos operar sobre varios ejes, asesorar y orientar a docentes, padres, profesionales y toda la sociedad respecto de las creencias limitadas, represivas de las verdades capacidades de Tim, y hacer honor a su derecho a la salud mental y a una educación que incentive sus más de 10 inteligencias múltiples. Es decir, liberar a Tim de la desaprobación social asumida como autodesaprobación de sus capacidades más humanas. La operatoria implica varios toques. Recuerdo un caso. Era un alumno diagnosticado con retraso mental y Asperger, según indicó. En un lenguaje subliminal, con metáforas, casos que apuntaban a su inconsciente, y cada vez que iba a esa escuela, dediqué todo un año para despotenciar las ideas que él mismo tenía sobre sí, así como sus compañeros. Lo mismo para la madre, que un día vino a defender el diagnóstico psicológico. La felicité e indiqué que su hijo tenía algo temporal, que en breve iba a salir todo el potencial acumulado como inteligencias varias. El joven prendió, y en poco tiempo obtuvo hermosas notas, hasta comenzó deportes, leía libros además de la escuela y participó en un concurso sobre Belgrano donde obtuvo el segundo puesto con chicos del distrito. Es decir, la operatoria abarcó el sujeto, su grupo de pares y la familia. Todo el trabajo fue despotenciar su autoimagen negativa, sus potenciales anuladas por el chaleco de fuerzas del diagnóstico y las creencias familiares y escolares, y el sujeto desarrolló su proyecto de vida. Otro Tim liberado. Liberar a Tim de una autoimagen inconsciente de incapacidad. Educado en la incapacidad, como el que no puede pensar ni opinar, Tim asumió en el tiempo una autoimagen negativa como imagen inconsciente del cuerpo, que fue reforzado por las afirmaciones maternas, paternas, de toda su familia y amigos. Tim se sostiene de una referencia negativa interna que necesitamos conocer y despotenciar, pero no solo en él, sino en sus padres y familia, incluso en sus maestros e instituciones donde asiste. De modo que, procedemos a incentivar que nos hable de él, que la madre nos hable de él, su padre, hermanos, etc. Allí es donde vamos a encontrar las definiciones negativas sobre Tim y que Tim tomó como su realidad misma. Tim se estructuró en base a tal modelo proyectado por profesionales y validado por sus padres que le creen a la ciencia y a los profesionales. De modo que, en su discurso, en lo que cree de él, de cómo se define, encontramos su autoconcepto negativo. Allí es donde procedemos a despotenciar tales a través de conceptos mejores, orientando a Tim sobre sus restantes capacidades, utilizando todos los recursos que podamos, imágenes, videos, cuentos, anécdotas, etc., que apuntan a relativizar el modelo de incapacidad que ha introyectado como su misma realidad. Tim necesita percibirse como capaz, conocer sus inteligencias múltiples, y ello requiere además de la despotenciación de las creencias maternas y paternas de toda su familia, incluso que la escuela sepa que Tim se está desarrollando en múltiples campos.
Es trabajo de orientación que requiere además del confronte grupal, donde los chicos comienzan a percibirse diferente y de dispositivos de deporterapias de múltiples ofertas educativas para estimular todas las inteligencias múltiples para pasar del reino del intelectualismo al de la diversidad de inteligencias como nos lo enseñó Howard Gardner. Licenciado, Vasconcelo Juan Carlos.